Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Les comparto el Evangelio de San Lucas que corresponde a este domingo número 28 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de compartir nos enseña hoy fundamentalmente el don de la gratitud, el ser agradecidos. Nosotros estamos muy acostumbrados a rezar, pero normalmente nuestra oración tiene que ver con el pedido. Te pido, Señor, por tal cosa, te pido por la salud de fulano, por la salud de mengano, te pido, Señor, esto, te pido que consiga trabajo, te pido. Y está muy bien pedir. El mismo Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se os abrirá. Está muy bien pedir. Pero a veces nos falta una pata de la silla para que se pare bien, que es la parte de la gratitud. Hay que ser agradecido también por lo que recibimos de Dios, no solamente pedir, que está muy bien, pero también hay que agradecer lo que Dios nos da, lo veamos o nos demos cuenta que viene de su mano o no, de cualquier forma, porque estamos permanentemente recibiendo cosas de su providencia, y es tan necesario pedir como necesario agradecer. De hecho, en una parte de la misa, antes de la oración del santo, se dice algo así: demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, contesta el pueblo. Y sí, realmente es justo y necesario, porque es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Se lo digo así textual como se dice en la misa. A mí me enseñó el don de la gratitud, ¿saben quién? El Padre Sánchez, un sacerdote que cuando yo hice el servicio militar allá lejos y hace tiempo, en la infantería de Marina, los sacerdotes eran militares también. Y yo era asistente de este sacerdote, que era teniente de navío. Y, ¿saben? Él tenía un coche y los domingos a la tarde yo le hacía de chofer, y los domingos a la tarde los dedicaba a que yo lo llevara a distintas familias de ahí de la zona donde hice el servicio militar, familias que en algún momento de la vida habían hecho algo por él. Y él, hacía años ya, pero años y años, que iba todos los domingos que podía a ir a agradecerles aquel favor que le habían hecho. Y él me dijo: hay que ser agradecido y eternamente agradecido con la gente, sobre todo con aquellos que te hicieron algún beneficio, aunque ya se hayan olvidado, o bueno, vos no te olvides, me decía, y siempre sea agradecido. Y así que aprendí con él el don de la gratitud. En la época de Jesús, la lepra era una enfermedad que tenía unas características especiales. Primero te erradicaba
de la comunidad. De hecho, no podía un leproso acercarse a donde había gente. Por eso, dice el Evangelio, desde lejos le empiezan a gritar a Jesús que tengan piedad de ellos. Y vivían agrupados entre sí y dormían donde podían, en los cementerios o en algunos lugares alejados, porque no podían acercarse a la comunidad. Inclusive los hacía como una segunda consecuencia ser impuros ritualmente, es decir, no podían participar de nada que tuviera que ver con lo religioso, hasta que raramente alguno se curaba, y si se curaba tenía que cumplir la ley que mandaba que un leproso supuestamente curado, antes de reincorporarse a la sociedad, tenía que presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote comprobara su curación y le extendiera, por decir así, un certificado de salud donde podía reincorporarse a la vida religiosa y a la comunidad. Bueno, eso es lo que mandaba la ley. Así que, por lo que narra el Evangelio, un grupo de leprosos desde lejos le empezó a gritar a Jesús: Jesús, tené compasión de nosotros, o sea, sananos, curanos. Y Jesús directamente le dice: vayan a cumplir lo que dice la ley, a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron curados. Pero uno solo volvió sobre sus pasos sin llegar a cumplir la ley para agradecer a Jesús. Y este enfermo que regresó sin cumplir la ley era nada más y nada menos que un samaritano. No viene al caso que hoy les cuente de vuelta la historia de por qué los judíos y los samaritanos eran prácticamente enemigos. En el mejor de los casos lo consideraban, los que vivían en Samaria, a los que vivían en Samaria los consideraban extranjeros, como que no pertenecían al pueblo. Bueno, y es un samaritano el que no da bolilla al cumplimiento de la ley, porque una vez que uno se encuentra con Jesús, toda la ley se queda corta, se demuele, se cae. Y entonces, en vez de cumplir la ley, él va a arrojarse a los pies de Jesús, y Jesús lo mira y le dice: pero ¿cómo no quedaron curados todos? ¿Y los otros 9 dónde están? Era una pregunta por preguntar, porque sabía Jesús que estarían yendo a cumplir la ley. Pero este samaritano lo miró, se ve a los ojos, dándole gracias a Jesús por su curación. Y entonces Jesús, fíjense el detalle, que no es un detalle, hizo mucho más que sanarlo de la lepra, lo sanó del alma. Le dio desde ese momento la vida eterna. Así que a los demás simplemente les curó el físico. A este, por ser agradecido y por haber vuelto, no solamente le curó el físico, sino también le curó el alma, y desde ese momento le regaló también la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.